Juan Carlos Solínez es abogado y doctor en jurisprudencia de la PUCE, donde también estudié yo y su madre fue mi profesora de Derecho Laboral, la doctora Jimena Moreno de Solínez. Obtuvo su maestría en Administración Pública en la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard. En el ámbito público ha sido secretario privado del expresidente Durán Ballén. En el sector privado es actualmente abogado, socio de la firma Solínez y Asociados de Abogados. Ha trabajado en Estados Unidos y Europa para despachos de abogados y empresas, conferencista invitado en universidades y otros foros sobre temas de su especialidad, tecnología, conectividad, libertad de expresión, y candidato a la vicepresidencia de la República en el 2013 con Guillermo Lasso y a la alcaldía de Quito en el 2017. Doctor, buenos días y bienvenido. He estado revisando nada más estas reformas a la ley de comunicación que van y vienen entre el Ejecutivo y la Asamblea, y lo primero que quiero saber es si hay una preocupación fundamentada respecto a la pretensión de una regulación tal que equipararía a un ciudadano o a organizaciones comunicacionales que no son medios de comunicación convencionales, formales, empresas, los equipararía con ellos y por lo tanto los vuelve sujetos de las mismas exigencias. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Carlos, un gusto como siempre estar aquí contigo y un saludo a toda la audiencia. Efectivamente, las últimas reformas que se presentaron a la ley de comunicación, a la ley orgánica de comunicación, tenían este cambio en el artículo 5, que es la definición de medios de comunicación, y el texto propuesto por el gobierno, por el Ejecutivo, te generaba una amplitud que podía, sin lugar a dudas, abarcar a medios no convencionales o incluso a cuentas personales de redes sociales, porque el texto propuesto por el Ejecutivo definía medios de comunicación. Para efectos de esta ley, los medios de comunicación social están constituidos por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, organizaciones sociales y o comunitarias, cuyo objeto es la prestación de servicios de divulgación y o intercambio de contenidos a través de mecanismos o instrumentos aptos para transmitir, divulgar o propagar en forma estable, periódica, textos, sonidos o imágenes destinadas a la población. Entonces, una cuenta de Twitter, una cuenta de Facebook, que es una cuenta permanente, aunque sea de una persona individual, pero que genera información permanentemente, podía entrar dentro de esta definición propuesta por el Ejecutivo. Esto significa que el día de mañana cualquier persona individualmente podía ser considerada como un medio de comunicación, cosa que es bastante peligrosa, sobre todo dada la situación de institucionalidad tan débil que tiene el Ecuador. ¿Eso se cambió o se mantiene? ¿En qué quedó? Eso se cambió, es decir, la Asamblea acaba de negar el veto parcial del presidente y mantiene el texto original de la reforma, como lo trató la Asamblea, que elimina esto de mecanismos o instrumentos, que era justamente las palabras que podían permitir que se amplíe el ámbito de la ley a redes sociales, por ejemplo, o a otras plataformas tecnológicas. ¿Y eso está bien o está mal? ¿Eso es conveniente o no es conveniente? Y parece absurda la pregunta en un periodista que ha defendido la libertad de expresión y cree la segunda acepción de aquello, que libertad de expresión no es decir lo que a uno se le antoja, inclusive mentiras o calumnias, pero enfrentar las consecuencias, sino que libertad de expresión ya por su propia definición tiene una limitación innata, pero eso es momento de otra discusión. Por lo que está pasando en Estados Unidos, aunque son plataformas individuales, me aclaraba ya nuestro asesor jurídico y abogado aquí, las que han decidido eso, entonces cuando uno entra a Twitter o entra a Facebook, está tácitamente, me acuerdo que tu mamá decía, eso es un contrato de adhesión. Bueno, en obligaciones nos explicaba una cosa parecida Alfredo Corral, cuando uno firma un ticket aéreo. Lo que pasa es que cuando entrevisto a abogados y la católica se me va un poco la mente. Bueno, sí, perdón por la digresión. ¿Eso es correcto o es incorrecto? El pretender, dada el desvío y la barbaridad en que ha devenido el uso de la tecnología y la libertad de expresión, afectar las elecciones de Estados Unidos, por ejemplo. ¿Eso tiene sentido o no? Es muy pertinente las acotaciones que haces al inicio, cuando dices, por ejemplo, que la libertad de expresión tiene una sola limitación a nivel de instrumentos internacionales, a nivel histórico, doctrinario, y es la responsabilidad ulterior.
Esa es la única limitación que debe tener la libertad de expresión, es decir, que nosotros nos hagamos responsables por nuestros dichos, por la información que circulamos. Podemos caer inclusive en delitos de calumnia, de injuria, es decir, esa es la única limitación. Ahora bien, las redes sociales y las plataformas tecnológicas plantean una realidad con la que no estábamos, digamos, acostumbrados a vivir, y es que cualquier persona dejó de ser un simple consumidor de información para ser un productor diario de información. Correcto. ¿No es cierto? Entonces, esa figura, toda la vida, la persona, el consumidor, la audiencia, era receptor pasivo de la información. Hoy en día es productor y consumidor al mismo tiempo. Ahora bien, tradicionalmente la regulación de medios de comunicación se dio por una sola razón antes de la época de Correa. Porque había medios, radio y televisión específicamente, que utilizaban un recurso natural, que era el espectro radioeléctrico. Y por ese motivo el Estado tenía autoridad, llamémoslo de esa forma, para regular la forma como se debe manejar medios de radio y televisión, porque usaban un recurso natural que nos pertenece a todos los ecuatorianos. Cuando se aprueba la ley de comunicación, yo fui uno de los opositores de que se amplíe ese concepto, porque se ampliaba a los medios impresos, que no utilizan ningún recurso natural del Estado. Entonces yo decía, ¿por qué van a regular, por qué van a imponer normas, inclusive éticas, a un medio escrito, a una revista, a un periódico, cuando ellos pueden ejercer plena y absolutamente la libertad de expresión como cualquier individuo, ¿no? Sin embargo, se dijo que ahí vino el concepto de presentarlo como un servicio público. Es decir, la información y la comunicación no puede afectar política, social, económicamente a una sociedad. Y por tanto el Estado debe regular. Ese fue el principio, la lógica bajo la cual el gobierno de Correa... Aclarado eso. Ahora, sí, surge esta nueva tendencia, en donde ya no es solamente la influencia que ejercen los medios escritos, radio y televisión, sino que ahora personas, digamos, comunes y corrientes, que tengan un gran número de seguidores, pueden comenzar a difundir información que tenga un impacto. Y ahí es donde viene esta tendencia, este deseo cada vez más creciente de los estados y de los gobiernos de limitar y regular estos espacios que no están regulados. Por una razón, es que es tan provocativo el tema que con seguridad haremos parte 2 después solo sobre esto, pero con una razón, es que no me puedo quedar sin la acotación, enseguida vamos con Yolanda. Con una razón, es cierto aquello que la única limitación debe ser el sufrir las consecuencias o enfrentar las consecuencias, es decir, lo que se llama responsabilidad ulterior. Pero eso, en concepto teórico, cuando se instauró, si es que hubiese esa posibilidad de control y de rendición de cuentas, no la hay. Es por lo que usted acaba de escribir, tan abrumadora la cantidad de producción de información de quienes antes eran receptores y ahora son emisores también. En segundo caso es anónima, en otros casos es falsa, distorsionada la identidad o el mensaje, que la autoridad no puede pedir o ejercer un reclamo por responsabilidad ulterior, y la víctima de todo esto se ve sobrepasada. Entonces, si para variar en esto, la tecnología ha superado la capacidad de justicia, ¿qué hacemos? Hay que pensar fuera del cajón. Es decir, estamos frente a una tecnología tan dinámica que lo que era hace 5 años, hoy día ya no lo es. Entonces, no podemos pretender regular o legislar con las ideas del pasado, porque nos topamos frente a barreras tecnológicas. Por ejemplo, suponiendo que consideramos a todas las cuentas de redes sociales como un medio de comunicación y a sus titulares como responsables de un medio de comunicación. Supongamos, ¿cómo sería el monitoreo de todos esos flujos de información que a diario se producen en todas esas redes sociales individualmente? ¿Habría un gran hermano o un tipo superintendencia de comunicación que esté monitoreando? ¿Se les va a obligar a los proveedores de Internet a que estén filtrando permanentemente para saber quién ha dicho una noticia falsa, quién ha circulado una opinión de la que debe hacerse responsable? Es decir, hay una limitación tecnológica. Por otro lado, cuando hablamos, por ejemplo, de la injerencia que han tenido estas redes sociales en elecciones como los mismísimos Estados Unidos, en la elección de Obama pasada, cuando Rusia tuvo interferencia, no estamos hablando necesariamente de cuentas de Facebook o de cuentas de Twitter. Estamos hablando de que las plataformas de redes sociales manejan hoy día algoritmos tan poderosos y manejan tanta información de perfil de la gente, perfil del votante, perfil del consumidor, perfil del usuario, que pueden comenzar a dirigir y utilizar el neuromarketing, por ejemplo,
de manera que nosotros no nos damos cuenta. Así es. ¿No? Entonces, cuando un servicio es gratuito, cuando nos bajamos una aplicación, cuando nos bajamos o somos parte de una plataforma que no nos cobra nadie y que nos da tantos servicios, lo más seguro es que el producto seamos nosotros. El producto seamos nosotros, porque nos están perfilando y nos están diciendo cuáles son nuestros gustos, en qué consumimos, qué páginas buscamos, en dónde nos quedamos más tiempo leyendo, y eso permite que el día de mañana pueda haber una manipulación a través de algoritmos para que nos influyan en nuestra decisión electoral, por ejemplo. Cierto. Pero eso es un tema que debe primero debe autorregularse las redes sociales. Acaban de suprimir la cuenta del expresidente Trump en Twitter. Ajá. Eso es una forma de autorregulación. Si es que alguien me calumnia en una red social, yo puedo inmediatamente presentar una queja que es bastante simple y pueden suspender esa cuenta. Yo tengo 150 que me calumnian, ¿qué hago? ¿Presento 150 quejas? Claro, puedes decir, si es que hay una cuenta que sistemáticamente se... Ahora, como son calumnias, no son ciertas. O sea, tardará un poco en que se prevalezca la verdad, pero imagínate, 150 denuncias, o a uno que tiene un troll center de 30,000. O sea, pasarme la vida ocupando en aclarar lo que es mentira. Eso que acabas de decir es fundamental para pensar en el futuro. Es decir, tenemos que acostumbrarnos a vivir bajo otros parámetros. Ajá. Así como ahora, cuando recorremos nuestro auto, hay una cámara ojo de águila en cada semáforo, y nos están filmando con tecnologías además de alta definición, en donde ven hasta si estamos hablando o con quién está al lado nuestro en el carro, ¿no? Y nos estamos acostumbrando a vivir vigilados, ¿no? Entonces tenemos que saber hasta dónde estamos dispuestos a ser vigilados. Ok, doctor, hemos empezado lo que usted propuso. Repensar y pensar fuera del cajón. La vamos a seguir, pero tiene que continuar Yolanda. No sé si con este mismo tema u otros que nos han motivado a convocarlos. La verdad, apasionante y provocativo. 6:55, Yolanda. Doctor Sorineta, tanto que hablar con ustedes, es impresionante. Primero, no votar, es decir, o es dejar que otro decida por usted. ¿Qué opina sobre eso? Definitivamente el voto nulo, el voto blanco en encrucijadas como las que tiene el país en este momento es una irresponsabilidad cívica, y creo que por quien quiera que optemos debe haber un voto consciente. Si queremos un candidato de la izquierda, pues ahí está Yacu, ahí está algunos otros candidatos que propongan propuestas de izquierda. Si queremos la derecha, si queremos el centro, es decir, hay para todos los gustos y para todos los colores. Lo que no podemos es dejar que otros decidan por nosotros. Volviendo a este tema tan apasionante, y sobre todo cuando ustedes ya se metieron en la cuestión de redes sociales y siguiendo la línea de pensamiento de la responsabilidad ulterior, ¿qué pasa cuando hay una implantación de la personalidad o se utiliza un avatar, un troll, para decir aquello en donde no hay la persona, la figura que se pueda hacer responsable? Ustedes también lo saben, hay gente que tiene fábricas de trolls. Entonces, ¿cómo se puede aplicar ahí una responsabilidad ulterior? Bueno, uno de los pilares sobre los que se desarrolla el Internet, de los varios que tiene, es el tema de la anonimidad, que es un tema muy polémico. Es decir, ¿cómo podemos evitar que haya tantas cuentas anónimas o falsas o con identidades distintas a las reales, en un medio en donde la única opción sería monitorear y controlar, generar una especie de verificación? Recordemos el gravísimo daño que se le causó a los medios de comunicación en sus plataformas digitales. Me refiero a los medios tradicionales, ¿no? Comercio, El Universo, El Expreso, Teleamazonas, de Coavisa, que tenían sus páginas web, y que de repente la ley exigió que ellos sean responsables por la identificación de las personas que dejaban comentarios en los sitios web, ¿no? Eso generó que nadie más comente. Y cuando uno bajaba a ver la opinión de la gente, que es muy importante, sobre todo hoy en día, que hay una interacción, ya no es unilateral la comunicación, sino es bilateral, ¿no? Ya la gente no veía, porque el medio era responsable, entonces quitó esos espacios para que la gente deje comentarios, porque no podía hacer una verificación de la identidad. Y claro, ahí podía cualquiera escribir cualquier nombre y dejar cualquier barrabasada ahí. Pero es parte de las nuevas formas de libertad de expresión, que debemos buscar mecanismos para tratar de evitar la calumnia, evitar la injuria, la infamia, evidentemente, pero no tiene que ser sacrificando esa libertad de expresión. Entonces, irse contra la anonimidad en el Internet es muy complicado porque, es más, aunque yo pusiera mi nombre, si es que digo algo y me bloquean una cuenta, agarro y a los 5 minutos abro otra cuenta con una ligera cambio en el nombre, y ya tengo otra cuenta. No tendré los mismos seguidores,
¿no? Pero es un tema que es muy complejo. Yo creo que la autorregulación es fundamental. Es decir, son las propias redes las que a través de las nuevas tecnologías, por ejemplo, Big Data, Analytics, pueden relacionar datos y ver más o menos de manera automática con algoritmos si es que una persona está, por ejemplo, siempre refiriéndose a otra. Entonces podría tratarse de una persona, un troll que esté hostigando a un usuario, y podría la propia red suspenderla automáticamente sin que haya una causa. O la persona que utiliza contenidos... Pero no hay, claro, pero no hay ninguna sanción ni ningún proceso judicial que se pueda seguir contra un troll, por ejemplo. Bueno, técnicamente uno puede presentar una denuncia y técnicamente una fiscalía bien preparada podría hacer un seguimiento. Recordemos, aunque es un ejemplo, digamos, ingrato, pero recordemos que Rafael Correa hizo escarnio público en sus sabatinas sobre personas, tuiteros anónimos que habían escrito en contra de él y que se dio formas para determinar quiénes eran. Recuerdo un padre de familia cuencano al que le dio un escarnio público y luego le disculpó también públicamente, pero determinó que una cuenta anónima determinó quién era el titular. Entonces, mecanismos tecnológicos en caso de que se produzca un delito grave, por ejemplo, pánico financiero, alguien que desata una noticia falsa que genera pánico financiero que es considerado como delito, ¿no? Se puede investigar y llegar, aunque sea anónima, a llegar a saber por número IP de qué computador o de qué cibercentro o de qué casa o de qué proveedor salió esa noticia. Entonces, mecanismos tecnológicos para investigar sí hay. Ahora, evidentemente, si es que alguien me dice alguna calumnia tonta en una red social, yo no voy a iniciar un proceso judicial, ¿no? Simplemente dejaré que pase. Entonces, yo creo que es una nueva forma de vida a la que poco a poco tenemos que irnos adaptando y saber que parte de nuestra privacidad, parte de nuestra exposición pública, no va a ser controlable. No va a ser controlable. Sí, así es. Y yo creo que ya no es cuestión de que uno permita o no permita. Eso ya se nos fue de largo. Se decía que hay que saber cuando a nosotros nos dan demasiado servicio gratuito, que generalmente es que nosotros somos el producto. Eso es algo que ya es tarde para ni siquiera ponerse a discutir, porque ya estamos en esa vía, ¿no? Pero hay cosas pequeñas que quizás se podrían hacer y que no atentan contra la libertad de expresión. Por ejemplo, el que no se permita un troll, que las personas que estén en las redes sociales sean las que dicen ser, como en tantas otras cosas en la vida, en que tenemos que ingresar con nuestra cédula de identidad, que quienes estemos dentro de las redes sociales seamos personas reconocibles, más allá de lo que puede ser una publicidad de una empresa, pero etcétera, como en los medios tradicionales. Pero ¿quién asume esa responsabilidad, Yolanda? ¿Quién asume esa responsabilidad de hacer la verificación de la identidad de todo el mundo? Porque cuando hablamos de redes sociales no estamos hablando de una jurisdicción, estamos hablando a nivel global, de miles de millones de usuarios, miles, no cientos, miles de millones de usuarios. Entonces, ¿quién verifica, quién contrasta con los registros civiles o con las autoridades pertinentes en cada país que la cédula que se ingresó sea la... Como tú decías, perdóname, el Big Data en este momento y los algoritmos tienen una facilidad para reconocer un rostro dentro de millones de personas, no va a poder verificar de forma inmediata si es que esa cédula corresponde. Pero tú estarías, yo te pregunto, si es que hay una aplicación que te parece interesante, un convertidor de moneda extranjera o cualquier aplicación que te dice, identifíquese, ponga su número de identificación, tómese una foto, déjenos verificar por sistemas biométricos de que se trata de usted, ¿no? La gente simplemente no utilizaría esa aplicación y siempre va a haber alguien que te brinde una aplicación sin esos requisitos. Porque nadie puede filtrar lo que tú ofreces en Internet, a menos que tengas un sistema de vigilancia y de monitoreo, ¿no? Ok, yo voy a algo mucho más simple, que es verificar que aquellos trolls o aquellos avatares que se utilizan, por ejemplo, en WhatsApp, sean de personas reales, que sean de personas que tengan que lo que dicen está avalado por quienes son. Pero en fin, sé que es un tema muy complicado, pero por otro lado, debería haber una fecha y lugar de los videos de imágenes de las redes que se utilizan. Generalmente, o se utiliza muchas veces fuera de contexto, tiempo y lugar. Eso no me parece que sea algo del otro mundo.
Entonces nosotros nos sacan imágenes de cosas que están sucediendo en Venezuela y las aplican como son acá, o en la China, o en cualquier otro lado, y cuestiones que han pasado hace 10 años nos hacen creer que fueron ayer. Entonces, esto se utiliza muchas veces con fines de crear una condición cualquiera, cuando sería tan fácil, como cuando uno toma una foto, te sale el lugar y te sale automáticamente la fecha. Sí, puede haber mecanismos, es un azote, las noticias falsas, los fake news que se llaman, son un azote realmente porque están generando mucha confusión. Ahora en época de pandemia, tanta información falsa, tantos videos sin responsabilidad. Pero hay algunos elementos que ya podemos utilizar como tips, ¿no? Por ejemplo, si nos llega una grabación en donde no hay una voz humana, sino que es una voz robótica, es decir, de esas voces que se consiguen en Internet, significa que alguien no se está haciendo responsable por lo que está diciendo en ese video. Yo creo que a la larga vamos a terminar, la audiencia, las grandes audiencias, los ciudadanos, vamos a terminar volcándonos a los medios digitales de los medios tradicionales, porque son los únicos que nos van a dar cierta certeza. El comenzar a difundir cosas que nos llegan por WhatsApp, que no tienen ninguna responsabilidad, que no aparece ninguna persona dando la cara, no debemos circular, definitivamente no debemos circular, porque lo más probable es que sean noticias falsas. Yo con mis papás tengo todo el tiempo esas discusiones, porque me mandan cosas, les digo, pero por Dios, o sea, aquí no hay nadie que se esté haciendo responsable de esta información. ¿Cómo pueden circular eso? Y poco a poco vamos a ir adquiriendo nociones. Otra noción fundamental, Yolanda, es que entendamos, sobre todo los jóvenes, que todo lo que colguemos, todo lo que subamos a redes sociales, sale de nuestro control. Nunca más vamos a poder control, aunque lo borremos de nuestras cuentas, no vamos a tener control sobre eso, porque alguien puede haber grabado. Hay repositorios históricos de lo que uno cuelga, entonces que aunque desaparezcan del Internet normal, uno puede acudir a esos repositorios y ver lo que se publicó. Es decir, somos esclavos, por eso se discute ahora tanto el derecho al olvido, que es un derecho de nueva generación, que la gente reclama y dice, si yo borro una foto, si yo borro un comentario de Twitter, nadie tiene por qué recordármelo luego, ¿no? Pues eso no es así, en el mundo digital no es así. Lo que nosotros subimos debemos estar conscientes de que nos perseguirá hasta el último de nuestros días. Entonces, todos estos elementos deben ser entendidos para saber vivir en esta nueva realidad. Efectivamente, muchísimas gracias, Juan Carlos, siempre tan claro, tan didáctico con estos temas. Seguimos con Carlos Mera desde Guayaquil. Apasionante. Capítulo 2 continuará, como dicen las películas del final, la verdad, sí. Y veo que Yolanda se enganchó también y nos quedan a ella y a mí múltiples inquietudes y por ahora un alivio. No se incluyó esto en la ley de comunicación. Porque el peligro de la restricción es más grave, créanme. Aunque a veces seamos víctimas de la libertad de expresión, quienes la defendemos, que cercenarla a ella.